bienvenidos a este episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganarlo. El día de hoy tenemos un viaje extraordinario e inacabable porque vamos a hablar de muralismos y de muralistas. Y para ello hemos invitado a la gran Alma Lilia Roura, que ha escrito obras inolvidables sobre el muralismo. Para mí, una de las más luminosas fue su obra sobre el Dr. Atle, y ahí empezamos, ¿no? Respaldada por Blanca Salces en su mejor esquina, y en la esquina opuesta tenemos al no menos temible Roberto González, quien ha destacado impartiendo cursos sobre muralismo, haciendo recorridos por los murales y, bueno, cuantas personas han seguido sus cursos no hacen sino expresarse con maravilla de él, respaldado por Luis David de Todos los Santos, gastrósofo y filósofo. La primera pregunta de este primer round es: ¿quién pudo haber sido el primer muralista o la primer muralista en México? Hombre de las cavernas. Eso, el de Bonampak. Que pintaba, no, antes perdón. de las cavernas. Pintaron no en los muros, pero ahora, esto no tiene nada que ver con el MMM, el Movimiento Muralista Mexicano. Pero entonces, pues no sé el nombre del compañerito. Diego, Orozco, Siqueiros, los primeros tres grandes con los primeros chiquitos, son muy distintos. El patrón es el Estado, les paga, pero hay una libertad enorme, sobre todo en este primer arranque del MMM. Vasconcelos. Vasconcelos. Y entonces tú criticas de un modo, Diego critica de uno, Orozco de otro, Siqueiros en La Loca también, porque además se iba a organizar huelgas, dejaba los andamios ahí sin usar, sus ayudantes le terminaban. Lo metían a la cárcel. En esos momentos lo encarcelaban, se tardaba mucho. Entonces es la primera manifestación americana original. No América Gringos, no. O sea, América como continente es una propuesta de un arte social, de un arte colectivo, de un arte didáctico, que después va a sufrir los avatares de la vida, pero que sí es una, digamos, una carta en la mesa que ponen nuestros muralistas en el arte universal. Roberto, ¿tú qué dirías? ¿Quién podría ser el primer muralista o la primera muralista en México? Coincido con lo que dijo la maestra, definitivamente, pero el primer muralista, y además poco conocido, porque lo conocemos por su obra de Caballete, es Joaquín Cordero, que de hecho va a pintar en la Escuela Nacional Preparatoria un mural. Él lo va a invitar Gabino Barreda, si no me equivoco, estaba como director de la Escuela Nacional Preparatoria. Pinta este mural que después va a ser cubierto por la masacre de Tenochtitlan de Jean Charlot, si no me equivoco, maestra. Sí. Él va a ser el primero. Se llamaba El triunfo de la ciencia y la tecnología sobre la ignorancia y la pereza. Creo que es el nombre de este primer mural. Ese sería el primer mural. Creo que la riqueza que parte del movimiento muralista, muy atinado como movimiento educativo social, mucho basado en esta Biblia de los pobres, que es el movimiento mural que tenemos en Italia para educar a la gente a través del muralismo dentro de la religión. Esto lo queremos copiar como un logro postrevolucionario para educar a la gente. O sea, si uno voltea a ver la Revolución Mexicana, te enamoras del idealismo de la Revolución Mexicana, porque en principio es quizás unos planteamientos más bellos de una sociedad equitativa, de una sociedad propia para el avance tecnológico y demás, ¿no? Pero la manera en que Diego Rivera, Orozco con el sufrimiento, que él se apropia del sufrimiento de las clases bajas, Siqueiros con esta fuerza que tiene, además de la materialidad de su obra, y Rivera enamorado con una paleta bellísima de colores, indiscutiblemente, y como él lo decía, él cuando llega de Europa a México, que llega ya de regreso a ver esta ronda por Italia junto con Siqueiros, que lo invita el arquitecto Alberto Pani, que era el ministro de Relaciones Exteriores en aquella época, es el que les da la beca, regresan, llegan con Vasconcelos, y él cuando llega a México dice: me va a faltar vida
para poder expresar la riqueza de mi país. Y bueno, si seguiría vivo, no dudo que seguiría pintando. Han dado varias referencias. Como, faltó la del niño de 4 años con un carbón y una pared, que creo que por ahí empezaron todos, ¿no? Sí, Claro que sí. empezamos. Y hay ahí, no sé, me pregunto, los muros de los conventos del siglo XVI, Sí, por ejemplo. yo ahí tengo diferencia, contigo, porque yo creo que una cosa es el movimiento muralista mexicano y otra cosa es, y ya voy a ser totalmente seria, desde las cavernas que pintaban, desde los murales de la época colonial en los conventos, desde el 19, no coincido contigo con esto de Cordero. Porque creo que esto, digamos, cuando yo hablaba de una nueva carta, claro, lo público siempre le ha servido a las instituciones. La iglesia con sus retablos, y te avientas toda la historia sagrada, y la Santana y la Virgen y el burrito, o sea, es una manera de. Entonces, por una parte la iglesia, por otra parte el Estado, ¿ok? Pero aquí hay una muy, no sé cómo lo veas tú, una como muy hermosa coincidencia entre pintores que no cobraban mayor cosa. Esto es interesante, por pintar. Ni Diego en Palacio, ni en la CEP y esto, les pagaban lo que les pagaban un maestro. Y creo que en esta coincidencia que va a durar más rounds y tendremos oportunidad de seguir conversando, tendríamos que decir que la pregunta era ¿quién habrá sido la primera muralista o el primer muralista en este territorio? Hay que admitir que la pintura en las grandes paredes de las cuevas, de los acantilados, es una forma, podremos decir, de muralismo. Sí, la pintura parietal. Y si lo aceptáramos así, entonces quizá pudiéramos irnos a los cochimíes en la península de Baja California y esas pinturas que se han datado del siglo I antes de Cristo. Entonces, mi querido Roberto, creo que tenemos que darle la respuesta por buena, porque así inició este round. La doctora Roura dijo, probablemente sean los cavernícolas. No se vayan, este es el primer round. Segundo round de este episodio de Knockout sobre muralistas y muralismo. Y ahora la pregunta es, dentro del MMM, como nos aprendimos a decir, dentro del movimiento muralista mexicano, ¿quién habrá sido la primera muralista? Aurora Reyes es la que yo registro ahí, pero aquí nos falta mucha información. Hay información de Aurora Reyes y después va a haber otras mujeres. Las Greenwood, ¿no? Las hermanas Greenwood. Las Greenwood en el Abelardo. Sí. A ver. Y las que cancelaron. Porque tenemos a una Leonora Carrendo que fue invitada a pintar en el hospital. A las y que no les dieron permiso, y a las que no las dejaron. Sí. Me gusta tu pregunta porque estamos poniendo a las mujeres de nuevo en todos los espacios. Me encanta. Y eso está muy bien, lo necesitamos. Pero yo creo que más que la primera mujer es cómo son las propuestas, porque son muy distintas. Tú hablabas de Orozco, hablabas de Diego. La paleta de Diego es una cajita de colores, maravillosa, de 24 colores. La de Orozco, ¿cómo la defines? La de Orozco dramática. Que trae neones, dramática. ¿no? Gris. Con neones y con... Gris, rojos. Amarillos. Ocres. Sí. Se reduce a Prismacolor de 10, de 5. Claro. Sí. Que le añade al drama. Si quieres, es Que blanco y negro. lo hace totalmente dramático. Siqueiros.
con sus amarillos y rojos, por ejemplo, que también avienta mucho, pero él va a cambiar mucho, él va a modificar mucho su manera y su rango del Siqueiros posrevolucionario de los 30, de los 40 al 63 que hace el Poliforum. O sea, cambia totalmente la paleta y cambia totalmente su forma, ¿no? Era Creo más que hay blanco un y negro, cambio. ¿no? Y también él había cambiado como hombre, o sea, ya había pasado por Lecumberri, ya había pasado por una serie de situaciones que obviamente es como Manuel Ramírez Lozano, ¿no? Un periodo totalmente de color y después se va a este periodo, el white period, que es, ¿cómo te diré? Melancólico tremendamente, ¿no? Eso pega mucho. Pero volviendo a la parte de la mujer, creo que sí tiene mucha razón la doctora en ese sentido. Es triste que el movimiento muralista haya estado liderado por hombres, pero tenemos que atender a la época, ¿sí? Una época en la que la mujer pues no figuraba, pero creo que había grandes representantes plásticas en aquella época que si les hubieran dado la oportunidad hubieran hecho maravillas, créeme, y hubiera sido muy interesante porque hubiera sido una visión totalmente diferente del México, quizás desde el punto de vista más maternal, a lo mejor desde un punto de vista muchísimo más liberador, no maternal en el sentido de poner a la mujer nada más como parte maternal, pero a lo que me refiero, el candor que puede tener una mujer al expresarse es totalmente diferente al del hombre. Aquí me parece que Alma Lilia iba en el hilo no tanto de pintoras o pintores, sino de un muralismo femenino y otro masculino. ¿Ibas hacia allá? No. O sea, como una manera más femenina y una manera más masculina. No. No. No, pero en el mercado Abelardo Rodríguez, no sé si conozcan. Sí, claro. Y si no, tienen que ir. O Gorman. Ahí, allá, atrásito de Palacio. Hay dos gringas, las hermanas Greenwood. Y las paletas. Tú hablabas del candor. A mí eso me pone mal. No, entiendo. Bueno, la paleta chicana es una maravilla. ¿Candorosa? ¿Alguna? Candorosa, alguna paleta chicana. Alguna, sí, de mural. Pero no necesariamente. Porque estas Ringwood, las paletas de las dos no están nada alejadas de lo que se estaba haciendo. No, claro. Y entonces, y aquí o sea, ¿de qué estábamos hablando? De la literatura es femenina. Hay una diferencia entre literatura femenina y literatura masculina. Hay una diferencia entre pintura femenina y pintura masculina. Por ahí cierto candor, pero por ahí hablaríamos de lo mismo. Esta imposibilidad de los hombres de manifestar ciertos sentimientos. A esa donde yo iría. Es de rol y de género, ¿no? Es de rol y de género. No es de naturaleza humana. No es de natura, exacto. Claro, pero yo lo veo más bien dicho por ahí. Culturalmente muchas veces está más se ve cultivado en la mujer. Exactamente, o sea, es que yo estoy o se espera de todo eso. dentro de una parte social. ¿Sí? Fanny Rabel en el Museo de Antropología. Y si no lo conocen, vayan, por favor. En la parte de servicios educativos, abajo, hay un enorme que no conoce mucha gente, y ahí sí hay esta parte un poco que tú decías, candorosa, tonos tenues. Eso sí sería más femenino. Es a lo que voy. Con esos tonos tenues que han conciliado esta conversación, damos por cerrado este round. Es probable que en el sentido histórico en el que se planteó la pregunta, ¿quién habrá sido la primera muralista en un movimiento muralista mexicano? Haya sido la sobrina del general Bernardo Reyes, Aurora Reyes. Ella nació en Parral, en Chihuahua, 1908. Vino aquí a México. Todo el descalabro de su familia con la revolución, con la decena trágica, hizo que ella tuviera que hacer de todo, de vender quesadillas por aquí, por la Lagunilla, hasta, en la escuela preparatoria, donde entró a estudiar, ahí encontró a Frida, a Diego, a otros muralistas. Y es de las primeras mujeres que entran en la escuela preparatoria junto con Frida, o sea, no había.
no había mujeres estudiando en la escuela preparatoria. Imagínate nada más. No nos dejaban. O sea, lo triste, ¿no? Es a lo que yo voy. O sea, es triste haber pasado por esa parte porque en el otro lado del Atlántico se estaba ya moviendo todo. Definitivamente, un movimiento. Esa exclusión es un motivo de enorme tristeza y con esa tristeza, pero con esa celebración de Aurora Reyes, cerramos este round que, mi querido Roberto, tenemos que... Dáselo, sí, ¿no? Indiscutiblemente. Con esa mención de Aurora Reyes, a la doctora Roura. Esto es un hito para Knockout. No hemos llegado ni al tercer round y ya tenemos ganadora. ¿Quién es este anfitrión? ¿Y qué le hizo a Conrado Tostado? Tercer round de este episodio dedicado a muralistas, a muralismos. En el round anterior, el segundo, especulamos quién pudo haber sido la primera mujer dentro del movimiento muralista mexicano, lo cual dio pie a un muy interesante intercambio de ideas sobre género, un tema decisivo, crucial. Y ahora la pregunta de este tercer round es, ¿cómo se llama el mural que Diego Rivera pintó en el Centro Rockefeller? El hombre del cruce de caminos en el Centro Rockefeller. Y aquí se llama en México el hombre controlador del universo. Cambió, porque cambió también toda la expresión. Justamente nos lleva a la discusión anterior. El hombre en la encrucijada y el hombre controlador, ¿no? Sí, pero ¿qué significado tiene ese mural dentro del movimiento? La verdad, yo creo que en ese mural, Diego Rivera, imagínate, para empezar, vamos a ver cómo llega Diego Rivera a Nueva York, ¿no? Invitado para una retrospectiva que iba a haber de él, que le hace segundo en exponer en el MoMA, bar que había conocido en Moscú durante el 10º aniversario de la Revolución Roja. Ahí lo conoce, lo van a invitar a Nueva York, va, hace Detroit, hace Nueva York, y cuando llega allá, en el lugar del capitalismo, y hay que entender la visión de Rivera del concepto de trabajo, del concepto de capitalismo, que es bellísima. A mí, yo me peleo mucho cuando me dicen, es que Rivera era comunista. No, para nada. El señor tenía una visión totalmente y tenía una visión socialista del mundo, de una equidad. Imagínate en Nueva York de esa época donde están jalando a las masas, las retiraban del campo para ir a construir estos grandes edificios, estas ahora sí que grandes ciudades por ahí, prometiéndoles que eran parte del progreso cuando lo que menos importaba era el hombre como tal. Y esto lo está viendo Diego Rivera. Y va y pinta en el Centro Rockefeller y dice, bueno, pues dentro de esto pone él a Karl Marx, a Engels y demás. Y va a llegar, el viejo Rockefeller no había dicho nada. Nelson Rockefeller. Sí, ¿no? Pero lo más curioso es que ellos no habían dicho nada. Ellos van a sucumbir a la presión de la prensa, que eso fue lo que la prensa pone el dedo y dice, ¿cómo? En el centro, o sea, del edificio Rockefeller, en la capital mundial del capitalismo, que es Nueva York, están, y entonces llega el nieto de Rockefeller y le dice a Rivera, oye, pues, y le dice, pues, sorry, pero no. Y tan sorry, pero no, que no lo tumbaron luego. Eso es una mentira que tenemos nosotros por ahí, que se quitó el mural luego. No, para nada, tardaron 2 años en tumbarlo, si no me equivoco, doctora. ¿Así estuvo durante 2 años? No lo tumbaron inmediatamente. No lo tumbaron porque estaban en esta mediación, o sea, respetaban al maestro Rivera, él se pelea ya. Pero sí regresa. Fue una gran travesura. Claro, no, fue una gran travesura. O sea, él sabía Pero a lo que voy es, estás viendo el carácter de un hombre, ¿sí?, que no se dobla ante nadie. Claro, si ya saben cómo soy. Ahora sí, para que lo imitan, ¿no? Y eso creo que es muy de admirar. Y después viene aquí a México y cambia el título y pone El hombre controlador del universo con una iconografía increíble donde reduce macrocosmos, microcosmos y pone realmente una visión antropocéntrica al hombre, ¿sí? Una visión, quisiera decir hasta renacentista, el hombre al centro del universo, que eso es maravilloso, porque somos lo excelso de la creación. Oye, Roberto, ¿tú dirías que hay un movimiento del socialismo al humanismo? Sí, definitivamente. Bueno, el socialismo es humanismo. Yo lo vería así, definitivamente. Ay, sí, no, yo totalmente. También. O sea, no podemos excluirlo. No, para nada. No, yo lo me veo refiero así. como postura política, porque el socialismo es un movimiento político.
específico. Y que se desprende del humanismo y el otro es pero dinerismo. el humanismo como expresión política tiene otras, socialdemocracia, etcétera. Claro. Tiene otra política, ¿no? interpretación, ¿no? Entonces estamos en el campo, Ana Lilia, de la presencia del muralismo mexicano en Estados Unidos. ¿Eso Sí. modificó al movimiento? Yo creo que el hecho que comentábamos, que comentaba él ahorita de Diego Rockefeller, ya, el gran capitalista con uno que Con sí el amigo de Trotsky. que sí se consideraba comunista, está su credencial de afiliación. Sí. ¿Para qué me invitan si ya me conocen? Pero también hay esta otra faceta de Diego, que voy a pasar muy, muy rápido. Diego era un provocador. Totalmente. Pasa en el mural de la Alameda y demás, pero yo quisiera dejar un poquito de lado a Diego, porque nos ocupa, siempre ocupa a Diego, con su gran humanidad. Muy Y grande. hablar de las otras generaciones de muralistas, me quedaría un poquitito con Orozco y un poquitito con Siqueiros. Orozco en Guadalajara es orgásmico. El hombre en llamas. El hombre en llamas y un hidalgo. El hidalgo del Palacio De Palacio de Gobierno. Gobierno, que cuando uno va subiendo, no es el hidalgo viejito, Es la nación con pobrecito, fuerza. es el luchador social. Es la nación con fuerza. Con la tea en la mano, invitando a la lucha. Imágenes como esa, con una fuerza impresionante. Ojo, no las hizo Diego en el Claro. muralismo. Estoy de acuerdo. Ese sí es Orozco. No, Y Diego ese- era provocador porque además en la convocatoria decía decorativo, monocromático, y este se va y pone Y ese todo se va relajo. y luego en la Alameda pone Dios no existe en un país luego pone- y le van y se lo cierran. Y luego Siqueiros. Con Nueva Democracia. El ESME. Ahí es. Ahí sí, el Sindicato el del Mexicano de ESME. El de Electricistas. electricistas también, todo el cubo, la escalera. Todo el cubo de la escalera. Difícil pintar en un cubo. Y difícil en un espacio más pequeñito que donde estamos. Y ahí logra unas escenas de perspectiva, de profundidad. Utiliza todo lo más moderno. Esas escenas de la- perspectiva y de profundidad en un espacio tan compacto como puede ser el tiempo de este round. El teatro por grande. Bueno. En ese suspenso nos quedamos. La pregunta, para regresar muy al origen acerca del el nombre del mural que Diego Rivera pintó en el Centro Rockefeller, ¿es efectivamente El hombre en la encrucijada? Respuesta que nos dio nuestro amigo Roberto González, por lo que le damos este round. Salvé la nariz. No sin celebrar la conversación tan apasionante, tan fluida a que han dado lugar. Muchísimas gracias. 2 programas seguidos con ganador. ¡Esto es increíble! Es un complot. Yo creo que Conrado se estaba cansando de nuestros chistes. De los tuyos era chiquito. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima.